Ese esfuerzo y ese acompañamiento que hicieron como gobierno para fortalecer nuestro departamento. Pues logramos tener de los 125 prácticamente 112 alcaldes, ¿cierto? En un programa. Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención de habitantes, entre muy distantes, unos muy... Con el tema de los parques tecnológicos, con el tema de la reconversión, porcentaje de las obras de infraestructura. Porque es una parte importante de Colombia y tienes una buena situación económica, sino que encima, desde el año 2007, de la corporación, el principal objeto de la Duma departamental por el honorable diputado Jorge Hernández Quiñón. Muchísimas gracias a usted por estar aquí, por los aportes significativos que su gobierno ha hecho para nuestro departamento. Es un honor para la Asamblea Departamental de Antioquia. Creo que le ha quedado. de la ciudad de Medellín, enclavada de forma sinuosa en un profundo y verde valle. Bueno, queremos hacerle un reconocimiento a la Diputación Foral de Vizcaya precisamente por el esfuerzo económico tan importante que hicieron que muchas de nuestras comunidades hoy, de los sectores más apartados de nuestro departamento de Antioquia, sobre todo municipios como Liborina, como Ituango, como Sabana Larga, como Toledo, que son regiones apartadas del departamento, que lograron generar unos beneficios a madres cabezas de familia muy importantes. Hoy 430 mujeres se han beneficiado de los proyectos productivos, de los emprendimientos que se han hecho allí, que hoy les permiten generar sustento económico para su actividad diaria. Y la verdad es que ha sido una visita muy emotiva. Nos han mostrado su agradecimiento a la cooperación que en su día prestó la Diputación al territorio, y lo que en aquel momento fue un viaje de ida va a tener su retorno y se va a convertir en un viaje de vuelta, puesto que nos han mostrado su flexibilidad y su disposición a que las empresas de Vizcaya trabajen en esta zona. Es que el problema que nos hemos encontrado, se lo he estado contando antes, que ayer antiguamente con Mestre y ahora con el nuevo, bueno, en México, en Chile por ejemplo sí, estaba ahí acá y vivieron en Colombia hace muchos años, allá por los... Fueron muchos a México, a Venezuela. Se dice que Colombia es atractivo por cuanto que todas las variables macroeconómicas están muy equilibradas, ¿no? Eso hace pensar que hay recorrido en el crecimiento y bueno, pues eso atrae a las empresas, al margen de la seguridad jurídica y de otros aspectos importantes. El crecimiento sostenido es lo que da garantías a las empresas que están aquí.